Señor Vicepresidente de la República, doctor Jaime David Fernández Mirabal, señor Presidente de la Asamblea Nacional, amable Aristi Castro, señores miembros de la Asamblea Nacional, señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, licenciado Néstor Contín Aybar, Excelencia Reverendísima, Nuncio Apostólico de su Santidad, Monseñor François Baquet, excelentísimos señores miembros del cuerpo diplomático y consular, altos funcionarios de la nación, civiles y militares, invitados especiales, señoras y señores. En virtud de lo establecido en el ordinal 22 del artículo 55 de la Constitución de la República, comparezco por vez primera ante este Congreso, constituido en Asamblea Nacional, para depositar el mensaje y las memorias de los secretarios de Estado correspondientes a los primeros 6 meses del gobierno que inició su ejercicio constitucional el 16 de agosto de 1996. El hecho de que el cumplimiento de esta disposición constitucional se produzca precisamente con ocasión de celebrarse un nuevo aniversario de la independencia de la República, nos brinda una oportunidad para reflexionar sobre el futuro de la nación dominicana en relación a los ideales de los padres fundadores de nuestra nacionalidad. Para Juan Pablo Duarte, para Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, así como para los otros próceres de nuestra gesta independentista, el desvelo y el sacrificio asumidos al fragor de las luchas patrióticas fue con la finalidad de crear una República Dominicana libre, soberana e independiente. Y hoy, a 153 años de la realización de aquella epopeya histórica, debemos convenir, señores legisladores, que tanto ustedes como quien les habla, como todo el pueblo dominicano, nos sentimos más comprometidos que nunca con la cristalización de ese ideal que fue el que permitió anunciarle al mundo que un país llamado República Dominicana se incorporaba de manera imperecedera al concierto de las naciones civilizadas. Para ceñirme estrictamente a mi obligación constitucional de presentar una especie de rendición de cuentas ante esta augusta asamblea, empiezo por indicar que en lo que respecta a la economía, en 1996, nuestro país tuvo un crecimiento de 7.3% de su Producto Interno Bruto, lo que constituyó la segunda mayor tasa de crecimiento en esta década de los 90. Los sectores que exhibieron mayor dinamismo fueron el de las telecomunicaciones, la construcción, el comercio, el transporte y la agropecuaria, así como también los servicios de electricidad, agua, hoteles, bares y restaurantes, mientras que el crecimiento más moderado se produjo en actividades como la minería y la industria. Al tomar posesión de la presidencia de la República en agosto de 1996, la situación económica del país era estable. La inflación estaba controlada. La tasa de cambio no estaba experimentando cambios bruscos e inesperados. El gobierno se manejaba dentro de una situación de equilibrio presupuestario. Analizada en comparación con las economías de otras naciones de la región, la economía dominicana durante el año de 1996 tuvo un comportamiento notable.
Por consiguiente, nuestro primer objetivo al llegar al gobierno, desde el punto de vista de la aplicación de una política económica, fue garantizar la continuidad de esa situación de estabilidad que los economistas, en su lenguaje técnico, califican como de carácter macroeconómico. Al cabo de 6 meses de gestión gubernamental, podemos anunciarle al país que hemos conquistado ese primer objetivo, que la estabilidad macroeconómica, nuestro primer desafío para alcanzar la confianza de los agentes económicos nacionales e internacionales, ha sido lograda, y que hacemos grandes esfuerzos cada día para que ésta se mantenga. Un elemento de perturbación económica, sin embargo, flotaba en el ambiente, erigiéndose en amenaza a esa estabilidad macroeconómica cuando procedimos a la conducción de los destinos nacionales en agosto del año pasado. Se trata del hecho de que no se hacía entrega de una parte del diferencial de los precios del petróleo al Banco Central para cubrir el pago de la deuda externa de la nación, lo que provocaba que la principal institución nacional en asuntos monetarios aplicase medidas restrictivas a la circulación del dinero. Las restricciones a la circulación monetaria generaron una situación que los economistas calificaron de represión financiera y que consistió en una disminución de la capacidad de los bancos comerciales en conceder préstamos al sector privado. Resolvimos esa situación mediante la entrega total del diferencial del petróleo para el pago de la deuda, y ese solo hecho liberó recursos de la banca comercial retenidos por el Banco Central por cerca de 1.700 millones de pesos. Luego de la decisión del gobierno, la Junta Monetaria dispuso de 400 millones de pesos de los recursos del Banco Central con la finalidad de concederlos en préstamos a los sectores productivos nacionales a través del Departamento de Desarrollo y Financiamiento de Proyectos de FINPRO a una tasa de interés significativamente inferior a la ofrecida por los bancos comerciales. En adición, el gobierno dispuso la asignación de 300 millones de pesos al Banco Agrícola para financiar la producción agropecuaria y de 50 millones de pesos más a la Secretaría de Agricultura para dar inicio a un programa de producción de ciclo corto dirigido a medianos y pequeños productores. En resumen, con la medida de hacer entrega del total del diferencial del petróleo y de otras medidas subsiguientes, el gobierno logró impulsar una reactivación de los sectores productivos de la nación, colocando a su disposición cerca de 2.450 millones de pesos adicionales en calidad de préstamos. He aquí, sin embargo, que cuando creímos haber resuelto lo relativo al diferencial del petróleo, se presentó una situación inesperada de alza en los precios del crudo en los mercados internacionales de 18 a 26 dólares el barril. Eso inevitablemente tenía que impactar la economía dominicana y fue obviamente la causa que determinó el aumento en los precios de los combustibles y sus derivados, bajo la promesa de que volverían a bajar dependiendo del comportamiento de la tasa de cambio y de los precios internacionales. Aunque todavía en forma moderada ya hemos visto el descenso en los precios de algunos de esos derivados,
como el gasoil, el fuel oil, el aftur y la gasolina con plomo y sin plomo. Comprendiendo la necesidad de atraer nuevas inversiones, lograr transferencia tecnológica, fomentar la creación de nuevos empleos y conquistar mercados aún sin explotar, el gobierno promulgó el reglamento que norma la aplicación de la Ley 1695 sobre inversión extranjera y solicitó al Congreso Nacional la aprobación de la incorporación del país al Fondo Multilateral de Inversiones MIGA, con lo cual se garantizan contra riesgos no comerciales con sistemas de coaseguros y reaseguros las inversiones que realicen los extranjeros en nuestro país. Ahora bien, a pesar de la estabilidad en los indicadores macroeconómicos, al asumir la primera magistratura de la Nación en agosto pasado, nos encontramos con una situación crítica en varios sectores de nuestra economía. Heredamos una deuda pública interna verdaderamente cuantiosa, la cual todavía es objeto de revisión por parte de una comisión especial designada a tales efectos. Para el sostenimiento de la Corporación Dominicana de Electricidad, el Consejo Estatal del Azúcar y la Corporación Dominicana de Empresas Estatales CORDE, el gobierno central tiene que hacer enormes erogaciones solo con el propósito de evitar que esas entidades colapsen de una manera estrepitosa. En lo que concierne a la Corporación Dominicana de Electricidad, el gobierno central dispuso a partir del 16 de agosto otorgar un subsidio extraordinario de 205 millones de pesos mensuales, con lo cual esa entidad ha podido desarrollar un programa de mantenimiento de sus unidades. Ese subsidio es lo que ha hecho posible que la CDE haya podido recuperar 62.000 kilovatios adicionales, logrando una oferta energética firme con un promedio mensual de 598 millones de kilovatios hora. Ese subsidio también ha permitido que la corporación cumpla de manera puntual sus compromisos financieros por concepto de la compra de energía a los generadores privados. De igual manera, ha permitido que la empresa haya realizado abonos parciales sobre deudas conciliadas y contraídas en el pasado, desarrollándose un nivel de relaciones de confianza y cooperación que aseguran el mantenimiento del valioso aporte de energía del sector privado al sistema energético nacional. Dentro de su plan de inversiones, la CDE desarrolla acciones de corto plazo en el área de generación, las cuales le permitirán rehabilitar la unidad de Puerto Plata 2 con 34.000 kilovatios, que entrará en operación el próximo mes de marzo, y la unidad número 4 de Jaina, la cual añadirá 65.000 kilovatios para el próximo mes de julio. Por otra parte, para finales de este año se concluirá el proyecto de construcción de la unidad de vapor de Barahona 1, que cuenta con una capacidad de 42.000 kilovatios, y asimismo en la provincia de Pedernales la CDE termina los trabajos de instalación de 2 motores diésel de 840 kilovatios cada uno, los cuales garantizan la energía eléctrica en esa zona del país a partir del próximo mes de marzo. Actualmente, conforme a lo previsto
en el programa del gobierno central, se inicia el proceso de licitación para la incorporación al sistema eléctrico de 2 unidades de ciclo combinado de 125.000 kilovatios cada una, con lo cual se adicionarán 250 megavatios que hemos contemplado instalar durante este cuatrienio para dejar definitivamente superada la crisis energética crónica que ha venido padeciendo la República Dominicana durante las últimas 2 décadas. El caso del Consejo Estatal del Azúcar, CEA, constituye una de las muestras más dramáticas de la situación de descalabro en que se encuentran las empresas propiedad del Estado. Ese emporio estatal que en años anteriores constituyó una agroindustria floreciente, estaba prácticamente cerrado, con atrasos millonarios en el pago de las nóminas de sus empleados y sin ninguna posibilidad de disponer de recursos que permitieran la preparación de la zafra azucarera. La situación, señores, era tan difícil que cuando el gobierno asignó los primeros 120 millones de pesos para el pago de las nóminas atrasadas, las autoridades del CEA confrontaron serias dificultades para usar esos fondos debido al sobregiro millonario que tenía la empresa con el Banco de Reservas. A pesar de la situación de crisis profunda que afectaba a los ingenios azucareros del CEA, hasta el punto que no había una solución de corto plazo que pudiese garantizar la realización de la próxima zafra azucarera, el gobierno, sin embargo, se vio obligado a mantener funcionando los ingenios del CEA, pues de haber ordenado el cierre de los mismos, habría provocado enormes angustias y tensiones sociales. En el caso de las empresas pertenecientes al complejo de Corde, estas no se encontraban ni siquiera en capacidad de poder pagar las prestaciones laborales de sus trabajadores, y para honrar esas obligaciones, el gobierno central tuvo que avalar un préstamo por ante el Banco de Reservas de la República. Para solucionar la crítica situación de las empresas propiedad del Estado, el gobierno introdujo por ante el Senado de la República el proyecto de ley de reforma de las empresas públicas, con lo cual pretende crear un nuevo esquema de participación del sector privado en la administración de empresas públicas deficitarias. Desafortunadamente, dicho proyecto de ley se encuentra actualmente perimido como consecuencia de haber pasado 2 legislaturas sin que haya sido conocido ni aprobado. Pero dada la enorme importancia que reviste para el futuro de la economía nacional el que podamos atraer el capital privado, tanto nacional como extranjero, en calidad de socio estratégico de las deficitarias empresas públicas, procedemos en lo inmediato a su reintroducción, elevando nuestras súplicas a los miembros de esta augusta Asamblea Nacional para que en su debida oportunidad ponderen sobre sus méritos y calculen su impacto en el futuro de la economía de la nación. En otro orden de ideas, es propicia la ocasión para señalar que a pesar de su brevedad en la dirección de la vida nacional, el gobierno que tenemos la honra en presidir ha dado connotaciones claras
de disponer de una política social orientada hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de nuestra población. A través de instituciones como la Secretaría de Estado de Obras Públicas, la Oficina Coordinadora y Supervisora de Obras del Estado, el Instituto Nacional de la Vivienda y el Instituto Nacional de Aguas Potables, las demandas de las comunidades para que se reparen y construyan más escuelas, viviendas, hospitales, clínicas rurales y subcentros de salud, así como acueductos y sistemas de alcantarillado, han empezado a ser satisfechas con la activa política desplegada en esos ámbitos por el gobierno en todo el territorio de la República. Particular interés le ha conferido esta administración a los barrios pobres de la capital y de localidades del interior, como han sido los casos de los barrios de Capotillo, Simón Bolívar, La Ciénaga, Sabana Perdida, Los Alcarrizos, Cupey, Pekín y Amanzatígeres, para solo citar algunos, lugares todos donde se han iniciado verdaderas obras de desarrollo urbano. Imbuido de su interés por mejorar la capacidad adquisitiva de los sectores de menores ingresos, entre las primeras medidas de su gestión, el gobierno decretó elevar las pensiones de civiles y militares, con lo cual hacía realidad una promesa de campaña electoral de ir en auxilio de nuestra población envejeciente. Recientemente, el gobierno también procedió con efectividad a partir del 1 de marzo a aumentar los salarios en todos los estamentos de la administración pública y de manera especial a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los maestros, los médicos y enfermeras, así como a los agrónomos. Para hacer patente nuestro compromiso con la niñez y la juventud, el gobierno aumentó a 400,000 las raciones diarias del desayuno escolar y se propone como meta alcanzar 1 millón de raciones diarias distribuidas en todas las escuelas del país. Mediante la aplicación de un plan de contingencia llevado a cabo por la Secretaría de Educación, se procedió con apoyo de las comunidades a la reparación de 2,000 aulas. Se inauguraron 33 nuevos centros educativos. Se imprimieron y distribuyeron de manera gratuita 1.200.000 libros de texto para todos los grados de nivel básico. Los servicios de salud a los estudiantes fueron ampliados con una campaña masiva de vacunación y desparasitación, la cual fue llevada a cabo en coordinación con la Secretaría de Estado de Salud Pública. Pero consideramos que esta ingente labor del gobierno por crear las condiciones adecuadas para la transmisión del conocimiento en todos los rincones del país habría quedado inconclusa si al mismo tiempo no se hubiesen aplicado medidas para rescatar en nuestra población estudiantil la voluntad de superación. Y fue por ese motivo que se puso en vigencia el reglamento para el reconocimiento al mérito de los mejores estudiantes del país, hecho que se realiza cada mes y al final del año escolar. Se ha realizado además el diseño para la aplicación del sistema de informática educativa y se disponen ya de las primeras unidades para crear
los laboratorios de computadoras en las escuelas públicas. Se capacitan maestras y maestros en los distintos niveles y se procede en lo inmediato a la construcción en todo el país de proyectos habitacionales para ser destinados en favor de nuestra clase magisterial. Con relación a la Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD, este gobierno ha ofrecido un apoyo económico sin precedentes en la historia de esa institución de educación superior. Y en estos momentos se trabaja intensamente en la terminación de un polideportivo, en la construcción de un edificio de aulas y en los preparativos para dar inicio a la construcción de una moderna y confortable biblioteca, un amplio comedor y los edificios de los centros regionales de Santiago y Puerto Plata. Con estas medidas entendemos que estamos dando un impulso a lo que es la base de nuestro desarrollo nacional, pues en este mundo caracterizado por la competencia, solo el conocimiento garantiza la supervivencia de los pueblos. De igual manera, cabe destacar la labor realizada hasta ahora por el gobierno a través de SEDEFIR en la promoción de las distintas disciplinas deportivas y en el especial esfuerzo que se viene realizando para la terminación de la construcción del complejo deportivo de Mao a los fines de que puedan celebrarse los Juegos Nacionales de Mao, programados a iniciarse a principios del mes de abril. En lo referente a la salud, se ha mejorado la higiene de los hospitales y se les ha dotado de nuevas unidades de cuidados intensivos, así como de modernos equipos para la realización de sofisticados exámenes como los de endoscopía, broncoscopía, radiodiagnóstico y monitoreo computacional. Se terminó la construcción del Hospital de los Billeteros con una disponibilidad de 150 camas en la ciudad de Santo Domingo. Se dio inicio a la construcción del Centro de Cirugía Cardiovascular y en los terrenos del Hospital Luis E. Aybar hemos terminado la construcción de las unidades de neurocirugía y de oftalmología con el fin de convertirlo en un hospital especializado de referencia. Se procede a la finalización del anexo del Hospital Inmaculada Concepción de Cotuí y la segunda etapa del Centro La Humanitaria en La Vega. Se dio inicio a la construcción del anexo de la maternidad de San Lorenzo de los Minas, así como también del anexo para un moderno centro de obstetricia en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Construimos en la ciudad de Santo Domingo los subcentros de la ciudad del Almirante y Mauricio Báez. Finalizamos la construcción del subcentro de Las Terrenas en Samaná. En Santiago terminamos la policlínica Juan 23. Iniciamos la construcción de los subcentros de Vicente Noble y Tamayo. En la provincia de Sánchez Ramírez iniciamos la construcción de las clínicas rurales de Sierra Prieta, Chagüey, Caballero y la Cueva de Cebicos. Y asimismo, en el Distrito Nacional, iniciamos la construcción de los dispensarios de La Ciénaga y Los Guandules. Y en Guayubín finalizamos la construcción de la Clínica Rural del Pocito. Finalizamos la construcción e inauguración de la Clínica Rural en la entrada de Mao, en Valverde Mao. Y a nivel nacional, señoras y señores, hemos inaugurado además 14 nuevas clínicas rurales.
Como habéis podido observar, señores miembros de la Asamblea Nacional, en los escasos 6 meses que tiene al frente de la cosa pública, el gobierno ha llevado a cabo una activa labor en el ámbito de la salud pública, todo lo cual forma parte de una política social cuya meta esencial es mejorar la condición humana de todos los dominicanos. Dado el hecho de que como consecuencia del avance de la ciencia y la tecnología, el mundo se encuentra inmerso en estos momentos en un proceso de globalización o internacionalización de todas sus actividades, resultaba imprescindible una presencia más activa de nuestro país en los ámbitos internacionales como parte de su política de desarrollo. Y efectivamente así ha ocurrido. En los últimos 6 meses, la República Dominicana ha participado en varias reuniones ministeriales para tratar asuntos tan diversos como la relación de los países del África, el Caribe y el Pacífico con la Unión Europea, así como en grupos de trabajo sobre temas de comercio, medio ambiente, recursos naturales, servicios, competencia, garantía y protección de inversiones dentro del área de libre comercio de las Américas en proceso de formación, el CELA, y como miembro activo de la Organización Mundial del Comercio, OMC. Hemos tratado de hacer la mejor selección posible de los miembros integrantes de nuestro cuerpo diplomático y consular. Se han firmado distintos acuerdos con organismos internacionales para iniciar un proceso de modernización de nuestra Cancillería y se dan los pasos iniciales para reanudar las labores de la Escuela Diplomática adscrita a la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores. En esa escuela pretendemos formar los futuros representantes del país en el extranjero. Se les instruirá, además de las disciplinas clásicas sobre derecho internacional público y normas diplomáticas, sobre técnicas de negociación, comercio internacional, mercadeo internacional, idiomas, informática y estudios regionales. Para imprimirle mayor dinamismo a nuestras relaciones con el exterior, yo mismo he tenido que hacer acto de presencia en varios escenarios internacionales de importancia capital para la imagen y el prestigio de la República Dominicana. Entre los temas vinculados a las relaciones internacionales, hay uno particularmente sensitivo, el de las relaciones con Haití. Desde la anterior administración hay una comisión bilateral mixta de la República Dominicana y de Haití que discute temas de interés común a ambas naciones, como son los de comercio, migración, medio ambiente e intercambios culturales, entre otros. Mucho se ha avanzado en la búsqueda de soluciones a esos problemas, pero debemos admitir que hay uno que sobresale por su inocultable dificultad. Me refiero al problema de las migraciones. Debido al hecho del estado desastroso en que actualmente se encuentra nuestro vecino del oeste, la República Dominicana le resulta a algunos de sus sectores más empobrecidos un imán de atracción donde creen pueden materializar sus aspiraciones de mejores condiciones de vida. Abrazados a esa creencia,
cruzan la frontera y se internan en nuestro territorio en calidad de indocumentados. Para impedir una invasión pacífica por parte de nuestros infortunados vecinos, nosotros, los dominicanos, hacemos con los nacionales haitianos lo mismo que los puertorriqueños y los norteamericanos y los europeos hacen con los ciudadanos dominicanos que se encuentran indocumentados en sus territorios, devolverlos a su país. Cuando los dominicanos llegan al territorio de la República, deportados por el hecho de ser extranjeros indocumentados, nunca se elevan protestas por tales motivos, debido a que se comprende que ese es el derecho legítimo que tiene un país, fundamentado en sus atributos de soberanía territorial, de tomar decisiones de esa naturaleza. No ocurre lo mismo, sin embargo, cuando la República Dominicana ordena la repatriación de nacionales haitianos. En ese caso se estima erróneamente que se trata de un acto de barbarie susceptible de ser condenado por toda la comunidad internacional. Sin embargo, no es así. A la República Dominicana nadie, absolutamente nadie, puede disputarle el derecho a excluir de su territorio a todo el que se encuentre en condiciones de ilegalidad. Y ha sido en el pleno disfrute de esos derechos que las autoridades actuales procedieron a ordenar la reciente repatriación de ciudadanos haitianos carentes de visado o de contratos de trabajo que garantizasen su presencia en nuestro país. Pero como hemos considerado que los objetivos perseguidos con esa decisión ya han sido logrados, no hemos estimado aconsejable por el momento continuar con esa práctica. Mientras tanto, consideramos de interés nacional la continuidad de los trabajos de la Comisión Mixta Bilateral a los fines de lograr unas relaciones entre la República Dominicana y Haití que resulten más fructíferas y más armoniosas. Señores miembros de la Asamblea Nacional, os ruego vuestra paciencia y comprensión para abordar un tema de singular relevancia para la vida nacional y de particular interés para los órganos de los poderes públicos aquí representados. Se trata del tema relativo a la gobernabilidad democrática y a la introducción de reformas en el ámbito económico y social de la República. Como ha podido comprobarse, este gobierno ha expresado su voluntad y ha dado pasos concretos en el sentido de llevar a cabo un proceso de reforma y modernización del Estado, conjuntamente con la introducción de medidas de cambios en el modelo económico actual. El gobierno, a través del Comisionado para la Reforma y Modernización Judicial, ha promovido un conjunto de iniciativas orientadas al fortalecimiento de la justicia,
al tiempo que la Procuraduría General de la República ha ido avanzando en su reestructuración y en aplicar medidas de control para evitar la comisión de actos de corrupción por parte de funcionarios públicos. La tarea de reformar y modernizar el Estado se hace con la finalidad de adoptar políticas más eficientes en la solución de los distintos problemas nacionales, de tal suerte que pueda producirse un crecimiento de la confianza y de la fe que debe tener la población en la capacidad de funcionamiento del sistema democrático. En el fondo, no me estoy refiriendo a otra cosa que no sea a ese factor inherente a todo sistema político que le resulta imprescindible para que pueda sobrevivir aún a las contingencias más imprevisibles: la legitimidad. Pero en el mundo moderno, y de manera especial aquí en la República Dominicana de finales del siglo XX, la legitimidad del sistema democrático no debe reducirse a garantizar la permanencia del orden y de la estabilidad. Para los que verdaderamente albergan sentimientos y valores democráticos, el orden y la estabilidad se presumen como elementos intrínsecos, indisolubles al funcionamiento mismo de la democracia como sistema político. Solo actores irracionales, agitadores de oficio y demagogos por convicción, actúan con la intención deliberada de provocar el colapso del orden establecido, la inestabilidad y el caos. Los que verdaderamente aman la democracia y la libertad, los que creen en el pluralismo y en el derecho a disentir, jamás alentarían la erupción volcánica de un sistema que, al decir de Winston Churchill, puede ser el peor de todos los sistemas políticos conocidos, pero luego de todos los demás. En el mundo democrático moderno se ha pasado de la noción de orden y estabilidad como base de sustentación legítima de la democracia a un modelo que, para suscitar el respeto y la confianza de la ciudadanía, debe disponer de políticas claras que permitan el enfrentamiento de la pobreza, la marginalidad, el desempleo, la ignorancia y la insalubridad. Enfrentar esos problemas deben ser nuestros objetivos nacionales. Pasar de la lámpara de gas al tendido eléctrico, de la tinaja a la nevera, de escuelas destartaladas a verdaderos templos de la educación, de hospitales mugrientos a centros modernos de salud. Y esa cruzada, señores legisladores, en favor del progreso y el bienestar del pueblo dominicano, nos compete a todos. A mí, como representante del Poder Ejecutivo, a ustedes como miembros del Poder Legislativo. Tanto ustedes como quien les habla fuimos electos por el pueblo dominicano. Y el pueblo dominicano lo que desea es que ustedes y quien tiene el honor de dirigiros la palabra, trabajemos juntos en favor de la paz, la prosperidad y la salud del pueblo dominicano. Las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deben ser relaciones de cooperación. No permitamos que la mezquindad, el sectarismo político y la falta de visión histórica
nos marchita esta hermosa oportunidad que hemos tenido de construir juntos sobre la base del consenso los cimientos de lo que será la República Dominicana en el siglo XXI. No permitamos que la reciente experiencia frustratoria sobre el conocimiento y aprobación del proyecto de presupuesto y ley de gastos públicos vuelva a repetirse. Apelemos al diálogo, busquemos formas creativas e imaginativas de reducción de nuestras diferencias y potencialicemos los elementos comunes que nos identifican. Los próceres de nuestra independencia nos ofrecen una lección inolvidable de sagacidad e inteligencia en el proceso de creación de la República. Habiéndose producido la proclama del 27 de febrero, el ejército haitiano, varias veces superior en número y en apoyo logístico al bisoño e improvisado ejército dominicano, se presentó en actitud de guerra tanto por el sur como por la región del Cibao. Las consecuencias no se hicieron esperar. En Azua, en la batalla del 19 de marzo, como en Santiago, en la del 30 de marzo, el improvisado ejército asestaba rudos golpes a quienes no habían valorado en toda su magnitud la determinación de lucha en favor de la causa independentista de los dominicanos. Centenares de muertos había experimentado el general Pierrot en Santiago cuando se entrevistó en el teatro de operaciones con una comisión de oficiales dominicanos que le presentó una hoja impresa en la cual se publicaba la información de la supuesta muerte en Azua del presidente y comandante en jefe del ejército haitiano, el general Charles Herard. Al leer esa información, el general Pierrot abandonó el escenario de guerra y se retiró hacia Haití para tomar las riendas del poder en ausencia del general Herard. Grande fue su sorpresa, sin embargo, cuando llegó a Cabo Haitiano y se enteró que el general Herard aún estaba vivo y en actitud bélica en Azua, con lo cual apareció como un traidor que abandonaba a su comandante en momentos en que más se le necesitaba. Con acciones como esas, señores, se selló la independencia de la República, a fuerza de habilidad y de astucia. Aprendamos de las mentes esclarecidas de quienes lucharon con la finalidad de que hoy podamos vivir en libertad en este lugar del mundo, bendecido por Dios con tierras fértiles, costas impresionantes, mujeres hermosas y hombres generosos. Aunemos pues nuestras voluntades en un solo coro de voces que anuncia al pueblo dominicano que estamos firmes e indoblegablemente comprometidos a construir juntos una nueva nación, una que encare con optimismo y con valor las grandes acechanzas de un siglo por nacer. Muchas gracias. Pablo Duarte, para Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, así como para los otros próceres de nuestra gesta independentista, el desvelo y el sacrificio asumidos al fragor de las luchas patrióticas fue con la finalidad de crear una República Dominicana libre, soberana e independiente. Y hoy, a 153 años de la realización de aquella epopeya histórica, debemos convenir, señores legisladores, que tanto ustedes como quien les habla, como todo el pueblo dominicano, nos sentimos más comprometidos que nunca con la cristalización de ese ideal que fue el que permitió anunciarle al mundo
que un país llamado República Dominicana se incorporaba de manera imperecedera al concierto de las naciones civilizadas. Para ceñirme estrictamente a mi obligación constitucional de presentar una especie de rendición de cuentas ante esta augusta asamblea, empiezo por indicar que en lo que respecta a la economía, en 1996 nuestro país tuvo un crecimiento de 7.3% de su Producto Interno Bruto, lo que constituyó la segunda mayor tasa de crecimiento en esta década de los 90. Anunciarle al país que hemos conquistado ese primer objetivo, que la estabilidad macroeconómica, nuestro primer desafío para alcanzar la confianza de los agentes económicos nacionales e internacionales, ha sido lograda y que hacemos grandes esfuerzos cada día para que ésta se mantenga. Un elemento de perturbación económica, sin embargo, flotaba en el ambiente, erigiéndose en amenaza a esa estabilidad macroeconómica cuando procedimos a la conducción de los destinos nacionales en agosto del año pasado. Se trata del hecho de que no se hacía entrega de una parte del diferencial de los precios del petróleo al Banco Central para cubrir el pago de la deuda externa de la nación, lo que provocaba que la principal institución nacional en asuntos monetarios aplicase medidas restrictivas a la circulación del dinero. Las restricciones a la circulación monetaria generaron una situación que los economistas calificaron de represión financiera y que consistió en una disminución de la capacidad de los bancos comerciales en conceder préstamos al sector privado. Resolvimos esa situación mediante la entrega total del diferencial del petróleo para el pago de la deuda. Y ese solo hecho, señor vicepresidente de la República, doctor Jaime David Fernández Mirabal, señor presidente de la Asamblea Nacional, amable Aristi Castro, señores miembros de la Asamblea Nacional, señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, licenciado Néstor Contín Aybar, excelencia reverendísima, nuncio apostólico de su santidad, monseñor François Baquet, excelentísimos señores miembros del cuerpo diplomático y consular, altos funcionarios de la nación, civiles y militares, invitados especiales, señoras y señores. En virtud de lo establecido en el ordinal 22 del artículo 55 de la Constitución de la República, comparezco por vez primera ante este Congreso, constituido en Asamblea Nacional, para depositar el mensaje y las memorias de los secretarios de Estado correspondientes a los primeros 6 meses del gobierno que inició su ejercicio constitucional el 16 de agosto de 1996. El hecho de que el cumplimiento de esta disposición constitucional se produzca precisamente con ocasión de celebrarse un nuevo aniversario de la independencia de la República, nos brinda una oportunidad para reflexionar sobre el futuro de la nación dominicana en relación a los ideales de los padres fundadores de nuestra nacionalidad. Para Juan Pablo, liberó recursos de la banca comercial retenidos por el Banco Central por cerca de 1.700 millones de pesos. Luego de la decisión del gobierno, la Junta Monetaria dispuso de 400 millones de pesos de los recursos del Banco Central
con la finalidad de concederlos en préstamos a los sectores productivos nacionales a través del Departamento de Desarrollo y Financiamiento de Proyectos de FINPRO a una tasa de interés significativamente inferior a la ofrecida por los bancos comerciales. En adición, el gobierno dispuso la asignación de 300 millones de pesos al Banco Agrícola para financiar la producción agropecuaria y de 50 millones de pesos más a la Secretaría de Agricultura para dar inicio a un programa de producción de ciclo corto dirigido a medianos y pequeños productores. En resumen, con la medida de hacer entrega del total del diferencial del petróleo y de otras medidas subsiguientes, el gobierno logró impulsar una reactivación de los sectores productivos de la nación, colocando a su disposición cerca de 2.450 millones de pesos adicionales en calidad de préstamos. He aquí, sin embargo, que cuando creímos haber resuelto lo relativo al diferencial del petróleo, los sectores que exhibieron mayor dinamismo fueron el de las telecomunicaciones, la construcción, el comercio, el transporte y la agropecuaria, así como también los servicios de electricidad, agua, hoteles, bares y restaurantes, mientras que el crecimiento más moderado se produjo en actividades como la minería y la industria. Al tomar posesión de la presidencia de la República en agosto de 1996, la situación económica del país era estable. La inflación estaba controlada. La tasa de cambio no estaba experimentando cambios bruscos e inesperados. El gobierno se manejaba dentro de una situación de equilibrio presupuestario. Analizada en comparación con las economías de otras naciones de la región, la economía dominicana durante el año de 1996 tuvo un comportamiento notable. Por consiguiente, nuestro primer objetivo al llegar al gobierno, desde el punto de vista de la aplicación de una política económica, fue garantizar la continuidad de esa situación de estabilidad que los economistas, en su lenguaje técnico, califican como de carácter macroeconómico. Al cabo de 6 meses de gestión gubernamental, podemos